Hola, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo estás? Estamos aquí ya iniciando este video y vamos a adentrarnos ya de lleno al tema. Hablar de la obra de Jesús. Es hablar de algo tan fuerte, tan vasto, tan profundo, tan impresionante. Sabemos que Jesucristo vino a morir en la cruz, pero ¿qué hizo a través de esa muerte en la cruz? Y no nada más de su muerte. Cuando Él venció la muerte y resucitó. Su obra completa que produce en nosotros. Primero, Él viene a reconciliarnos con el Padre. Él viene a producir un camino, una forma para que tú y yo podamos establecer una relación con Dios. Y a través de su obra nosotros podemos declarar a Él como nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Qué significa esto? Él viene a restaurar, por ejemplo, nuestra forma, nuestra manera, o viene a establecer el camino para que tú y yo podamos tener una relación con Dios profunda, consciente, real, pero también Él vino a darnos vida eterna. Tú y yo no somos solo seres físicos, no solo tenemos cuerpo, ¿sí? Así, el cuerpo es lo que tú puedes tocar. También tenemos alma, también tenemos espíritu. Dos áreas que son inmateriales. El alma y el espíritu no son materiales. Y prácticamente, si tú te adentras en la Biblia, te vas a dar cuenta que somos seres que tenemos un destino después de la muerte. Sí, tenemos un espacio donde vamos a estar. ¿Hay vida después de la muerte? Sí la hay. ¿Por qué? Porque dos de nuestras partes son inmateriales. No se acaban cuando nuestro cuerpo termina, cuando nuestro cuerpo deja de existir en este mundo o simplemente a lo que nosotros conocemos como muerte. Las partes inmateriales siguen existiendo. Nuestra alma, nuestro espíritu siguen existiendo y precisamente Él vino a darnos vida eterna para que podamos estar en relación con nuestro Padre eternamente. Esto es algo muy conocido, es el punto central de su obra. Pero Él vino junto con el proceso de reconciliarnos con Dios, de establecer la manera de que tú y yo empecemos a tener una relación profunda con Dios. Él vino a hacer muchas cosas más. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar conscientes aquí en vida. ¿Por qué? Porque en este momento estamos aquí, en este mundo, y necesitamos de todo lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros, también para este tiempo. No nada más para el tiempo futuro, no nada más para estar allá con Dios en la eternidad, sino en este tiempo. Es importante identificar la obra de Jesucristo, qué más viene a hacer por nosotros. Y es algo importante, porque prácticamente al establecer esa conexión entre nosotros y el Padre, al empezar a hacer ese proceso, prácticamente todas las promesas que vienen en la palabra de Dios para su pueblo, pues son también para nosotros. Esas promesas, esas garantías, todo lo que vemos en la Biblia, de alguna manera tenemos a través de la obra de Jesús el derecho, la manera de vivirlo nosotros. Y así cuando tú lees un salmo, de repente tú puedes identificar que a través de Jesucristo todo eso que dice ahí es para ti, es también para ti. Y sus promesas también son para ti. Y esto es tan importante porque a través de esto nos empezamos a dar cuenta que Dios da promesas. Fíjate, la Biblia se compone de dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Y qué es un testamento? Prácticamente es un legado. Imagínate, nada más como un ejemplo, que supieras que alguien te dijera, una persona te heredó una fortuna y dejó un testamento. Y tú dices, sí, pero nunca te acercas a leer el testamento, nunca vas y reclamas, pues prácticamente pudieras ser un heredero millonario, pero la verdad es que puede ser que ni siquiera puedas disfrutar de lo que ya heredaste. ¿Por qué? Primero, porque no lees ese testamento, porque no sabes lo que realmente heredaste. Y segundo, porque no reclamas lo que de alguna manera, a través de una herencia, es tuyo. Prácticamente, esto es el mundo espiritual y vemos cómo Dios, a través de esos dos testamentos, hay un legado hacia nosotros. Venimos a formar parte de su pueblo, venimos a formar parte de todas esas garantías y empezamos a darnos cuenta que hay un legado, una herencia que de alguna manera tenemos que conocer. Y junto con todo esto, Dios habla en su palabra de muchísimas cosas. Pudiéramos entender una frase complicada. ¿Jesucristo también murió por nuestros imposibles? Sí. Déjame te explico un poquito más. ¿A qué me refiero? ¿Por qué Jesucristo también murió por nuestros imposibles?
Hay momentos en la vida en que tú y yo de repente podemos saber que ciertas cosas las podemos hacer. Y cuando encontramos gente muy capaz, muy brillante, nos empezamos a dar cuenta que pueden hacer muchas cosas. Pero tarde que temprano, todos nos pasa que nos encontramos y nos topamos con un muro de concreto, así, y por más que queremos cruzarlo, nos damos de topes en ese muro de concreto. En el momento en que nos damos cuenta que hay ciertas cosas que tú y yo no podemos hacer, cuando nos enfrentamos a un problema que está fuera de nuestras capacidades, empezamos a darnos cuenta que hay una parte de nosotros que tiene un límite muy, muy claro. Por ejemplo, cuando te encuentras contra una enfermedad de un familiar y cuando alguien te pudiera decir que ese familiar está desahuciado, etcétera, etcétera. O por ejemplo, cuando te encuentras con circunstancias que tú no puedes dominar, que se puede terminar un evento porque simplemente el clima cambió y está lloviendo. Y por más que hagas tú y te esfuerces, está lloviendo y no puedes hacer nada. Y así hay un número enorme de cosas que tú y yo no podemos hacer. Y nos enfrentamos ante un imposible. ¿Y qué sucedería si nos empezamos a dar cuenta que Dios en su palabra habla de que puede hacer que esas cosas que tú y yo no podemos manejar, que tú y yo no podemos hacer, Él puede hacerlas por nosotros? Sería interesante. Por ejemplo, algo muy particular y muy común. Nuestras fuerzas tienen límite. Y hay momentos, y estoy hablando de todo el tipo de fuerza, tanto la fuerza física, la fuerza en tu alma y la fuerza en tu espíritu. Hay momentos en que estamos bien conscientes que nuestra fuerza tiene límites y no tenemos más fuerza. Hemos trabajado demasiado y de repente nuestro cuerpo dice, ya no puedo. O tu alma está tan golpeada que tu alma dice, ya no puedo. Y es tan obvio en esos momentos porque se traduce ese límite en donde ya hay una frontera, en una profunda tristeza, en depresión, en frustración tremenda porque quisieras resolver muchas cosas y ya tus fuerzas no dan a más. Y de repente encontrar que Dios en su palabra habla de una fuerza añadida. Cuando Dios te dice que Él te dará fuerzas como la del búfalo, Él te dará fuerzas. Habla de una fuerza añadida. Cuando Él dice que volarás como las águilas, y no quiero llevarte tantos versículos para que no nos perdamos al tema donde voy. Cuando Él habla de una capacidad agregada a la tuya, cuando Él habla de una sabiduría agregada a la tuya como la que Él le dio a Salomón, cuando Él habla de un amor que es derramado sobre ti, que no está en ti, pero es derramado de parte de Dios sobre ti. Estamos hablando de algo que no está en ti y es dado por Dios. Estamos hablando de fuerza, por ejemplo, de fuerza, de amor, de capacidades. Y luego, cuando Dios te habla de provisión, Dios te habla y conocemos grandes partes de la Biblia donde Él dice que Él nos da promesas y Él dice que nos va a proveer y dice como las aves del campo que no siembran, mas sin embargo Dios siempre les da de comer. Y nos habla de que Dios nos dará de vestir, así como Él viste los lirios del campo. Y habla de una provisión agregada, mucho más allá de lo que tú y yo podemos conseguir con nuestro trabajo. ¿Sabes qué? ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos encontrado trabajando horas y horas y horas? Y la gran frustración de que tantas horas de trabajo de repente, ¡pum!, se van y no produjeron nada. O trabajaste y de repente no tuviste una respuesta, no tuviste los recursos, no te pagaron. Eso es una historia constante en nuestro mundo. Y de repente, en esos momentos es cuando nos sentimos tan frustrados. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no todo en este mundo corresponde a lo que tú y yo podemos esforzarnos. Que hay momentos en que nos esforzamos demasiado y los resultados no vienen equivalentes a lo que debiéramos obtener. Porque en este mundo hay injusticias, en este mundo hay carencias, en este mundo hay escasez. Pero Dios habla en su momento, en su palabra, de tantas cosas. Por ejemplo, si nos vamos a Jeremías 32:17, dice: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido,
ni hay nada que sea difícil para ti. Ni hay nada que sea difícil para ti. Y de repente empezar a conocer a Dios con sus características particulares, como Dios es omnipotente, Dios todo lo puede. Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe. Dios es omnipresente, lo cual significa que está en todos lados. Y Dios es inmutable, Él no cambia. Lo que tú te encuentras en la Biblia de Dios lo vas a tener ahorita, en este año, en este preciso instante. Dios es igual, porque Él no cambia. Y eso es tan importante, porque a través de esto empezamos a darnos cuenta que conectarnos con Dios es conectarnos con la fuente de poder, con la fuente de sabiduría, con la fuente del entendimiento, con la fuente del amor, con la fuente de tantos recursos que no están en nosotros, pero pudieran estar en nosotros a través de Él. Entonces, imagínate la obra de Jesús que viene a ser. ¿Por qué te digo que Él pudo morir también por nuestros imposibles? Porque sí. Porque hemos visto provisiones sobrenaturales en nuestras vidas, sí. Que sean cotidianas, te lo digo, que sean cotidianas, porque a veces Dios provee tanto, tanto y tan seguido, que para nosotros puede ser cotidiano, pero eso no quiere decir que no sea cotidiano, que no sea sobrenatural. Porque cuántas veces, y yo te lo he dicho varias veces, hemos visto y hemos echado cuentas y nos hemos dado cuenta que nuestro presupuesto no es equivalente con nuestras necesidades. Que hay momentos en que ni en tu cartera, ni en tu bolsa, ni en el banco hay recursos suficientes para pagar todo lo que tienes que pagar. Mas, sin embargo, a través del tiempo te empiezas a dar cuenta que Dios ha estado ahí precisamente, y que Él se ha encargado de tantas y tantas cosas. Hay momentos en que tú dices, ¿cómo voy a sacar adelante tanto trabajo? La verdad, yo pienso y no sé cómo le voy a hacer. Mas, sin embargo, ¿qué pasó? Pasa el tiempo, te olvidas un poco, pero te empiezas a dar cuenta que Dios te ayudó y que sobrenaturalmente se hicieron las cosas y que Él hizo que las cosas que fueran extremadamente complicadas de repente pudieran hacerse. Hoy quisiera que te detuvieras y empezaras a ver cosas importantes. Vámonos al Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 4. Lucas 5, 4 en adelante. Y hay un caso que ya lo vimos en unos videos anteriores, de unos pescadores que quisieron pescar y no pudieron pescar en toda la noche. Aparece Jesús y de repente les dice, entren de nuevo. ¿Y qué sucede? Ellos dicen, pues en tu palabra echaremos la red, porque Jesús les dice, avienten la red. ¿Y qué sucede? Viene la red llena de peces. Algo sobrenatural, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el cambio? Jesucristo presente. Jesucristo presente, ahí, ¿sí? Hay momentos en que nosotros podemos entender, en este primer caso, Jesucristo toma la iniciativa y Él les dice, vayan y entren. Vamos a ver un segundo caso, Mateo 9:20. Y aquí es donde una mujer entiende que Jesucristo tiene el poder y la iniciativa parte de ella. Ella toma la iniciativa y dice, he aquí, una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. En este momento, quiero explicarte un poquito cómo estaban pasando las cosas. Jesucristo iba en medio de mucha gente, había un cúmulo de gente, y esta mujer ve pasar a Jesús y ella sabe que gastó casi todo su dinero en tratar de ser sana y no fue sana, pero ve a Jesús y ella sabe que en Jesucristo existía el poder para que ella pudiera ser sana. Y ella dice, tan siquiera tocar el borde de su manto, yo voy a ser sana. Y entre toda la gente pasa. Se acerca y toca el borde de su manto y pasa esto. Porque decía dentro de sí, si tocares solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándole dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora y fue sana. ¿Qué sucede? Ya sea que muchas de las cosas vamos a ver que Dios interviene y nos ayuda. O ya sea que nosotros tomemos la iniciativa en el conocimiento de quién es Jesús y de la obra de Jesucristo en la cruz. Y empezamos a darnos cuenta que simplemente porque nos acercamos, porque oramos, porque pedimos, porque tomamos la iniciativa, Dios respalda nuestras acciones. Cualquiera de estas maneras funcionan, pero tiene que haber dentro de ti un conocimiento de que la obra de Jesucristo en la cruz vino a ser un pago suficiente para que tú tuvieras el derecho para esa sanidad,
para que tú tuvieras el derecho a ese perdón, para que tú tuvieras el derecho a ese cambio de vida. Y este punto es un punto importante, a ese cambio de vida. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque en este tiempo, créeme, hay tanta gente que ha hablado conmigo y necesita un cambio de vida. La palabra cambio es una necesidad profunda, pero es una necesidad que está ahí en el corazón de cada gente. Hay gente que quiere cambios en su familia, cambios en su vida espiritual, cambios en su economía, cambios en sus relaciones, etcétera, etcétera. La obra en la cruz es lo que abre el camino para que podamos conocer y entender que en nuestra vida tenemos el derecho a una vida diferente, que no tenemos que soportar las mismas cosas todo el tiempo. Por eso, la obra en la cruz viene a romper los límites naturales, nuestros límites, nuestro alcance. Tú y yo podemos extender nuestro brazo y por más que lo estiremos, llega hasta ahí y nada más hasta ahí. Pero Dios tiene la fuerza y los recursos de ir y alcanzar lo que tú y yo no alcanzamos, ir a tocar lo que tú y yo no tocamos, ¿sí? Por eso hoy quiero que entiendas que pensar en la venida de Jesucristo, el hecho de que un día Él nació aquí, cuando nosotros lo decimos así, pero Jesucristo ya existía, pero Él vino a hacerse hombre y Él vino a tener una vida y Él vino a tener una misión para con nosotros y vivir su vida de una manera perfecta y hacer un sacrificio que Él escogió por ti, por mí, por amor a ti, por amor a mí. Y Él vino a traer la oportunidad de tener una vida eterna allá en el reino de Dios, pero también la oportunidad de tener bendiciones aquí en este momento de tu vida, ¿sí? Y Él viene a darle un sentido diferente a la vida. Yo quiero que veamos Colosenses, la epístola a los Colosenses, capítulo 3, 23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Perdón, creo que toqué el micrófono. De corazón, como para el Señor. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Jesucristo viene a darle un sentido diferente a toda nuestra vida. Él vino a morir en la cruz. Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Él no vino a nacer en un pesebre de oro. Él escogió ser humilde y nacer en un pesebre, en un comedero de animales, en un espacio que simplemente lo escogió para entendernos. Para cuando tú y yo tengamos escasez, Él puede entender lo que significa no tener. Él escogió tener una vida para entendernos, para comprendernos, para cuando tú y yo pudiéramos sentirnos humillados. Él escogió vivirlo y Él fue humillado antes de llegar a la cruz. Sí, fue golpeado, Él fue defraudado, hasta por sus discípulos. Él fue negado. Lo dejaron solo en el momento más difícil. Y Él es nuestro Rey y nuestro Señor. Él no vino a vivir en un palacio lleno de oro. Él no vino a vivir sentado en un trono aquí en la tierra, mas sin embargo está allá en el trono de Dios. Pero Él vino a vivir por ti y por mí, para que puedas saber que Él te comprende de todo lo que estás viviendo. Él te entiende, Él sabe del dolor, Él sabe de la humillación, Él sabe de todo eso. Y Él dio su vida por nosotros, para que tú y yo pudiéramos tener la esperanza de tener una vida diferente. Primero una vida eterna con Dios, pero también una vida diferente aquí. Que tú puedas saber que eres un ser importante porque Él vino a dar su vida por ti,
a pagar un precio muy alto. Él pagó con su propia sangre para que tú pudieras tener el derecho a tener una vida diferente. Hoy, respira hondo. Y Él, como nuestro Rey, nos vino a dar un ejemplo diferente. Muy diferente a los reyes de este mundo y a los gobernantes de este mundo. Y Él vino para que tú y yo entendiéramos que sí existe el amor, sí existe la amistad, porque Él es amigo. Y sí existen las cosas de verdad, porque Él es la verdad. Hoy es el momento de pensar en la obra de Jesús, pensar que Él vino a este mundo y podamos celebrar esta venida, este nacimiento aquí. Podemos celebrar todo lo que Él hizo y podemos alegrarnos en estas épocas decembrinas. ¿Por qué? Porque aunque haya escasez, aunque haya problemas con este problema de la pandemia, del COVID-19, haya lo que haya, lo más importante es Jesucristo. Y todo esto pasará. Un día terminaremos con este problema de esta pandemia y esa es nuestra esperanza. Pero lo más importante, Jesucristo siempre estará con nosotros. Se irá el COVID, pero Jesucristo no se va a ir. Él estará contigo siempre. Y por eso en este tiempo es el momento de alegrarnos y saber que su obra es vigente, poderosa. Y Él está aquí, contigo y conmigo. Hoy respira hondo y piensa en tu Rey, en tu Señor, en tu Salvador Jesús. Y piensa que Él es el que le da el sentido a tu vida. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Vivamos de corazón. No importa cómo lo haga la persona que está a tu derecha, a tu izquierda. Tú vive de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servimos. Respira hondo, suelta toda tu carga, suelta tu carga. Y si el hombre ha sido infiel contigo, si no te han dado lo que merecías, si no te han dado ni las gracias, y si han sido injustos contigo, suelta todo eso. Ya no vivas para los hombres, vive para Jesús. Y sirve a la gente como para servir a Jesús. Y verás que hay una nueva dimensión en nuestra vida en Cristo. Llénate de tu amor, respira hondo y date cuenta que Él vino a dar una nueva forma de vivir para ti. Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga, amiga. Recuerda que en este canal de YouTube hay muchos más mensajes para ti. Suscríbete, por favor, si no te has suscrito. Y regálanos un like por ahí. Dios te bendiga mucho. Guarda eso en tu corazón. Y que en este tiempo Jesucristo sea el todo para ti. Dios te bendiga.